Una ecuación diferencial, según vemos la definición en esta lámina, contiene básicamente derivadas de una función. Así como en una ecuación común la incógnita es un número, en una diferencial la incógnita es una función o familia de funciones, no necesariamente escritas en forma explícita. En el ejemplo 1, observamos que la variable dependiente y depende de la independiente x. En el ejemplo 2, y, la variable dependiente, solo depende de x, la independiente. En el ejemplo 3, tenemos para la función f dos derivadas de primer orden respecto de dos variables independientes, x e y. En el ejemplo 4, queda a cargo de alumnas y alumnos comprobar, mediante operaciones algebraicas sencillas, que las tres expresiones dadas pertenecen a la misma ecuación diferencial ordinaria. En el ejemplo 5, opción A, la derivada primera aparece como cociente de diferenciales o bien simplemente como y', mientras que en la opción B aparece derivada segunda o bien cociente de diferenciales de segundo orden. De acuerdo a lo que se observa en esta diapositiva, podemos concluir que en todas las ramas de la ingeniería surgen problemas prácticos que se modelizan y resuelven mediante ecuaciones diferenciales. En el ejemplo 6 se muestra una familia de curvas. Como aparecen tres constantes arbitrarias, A, B y C, la ecuación diferencial ordinaria deberá ser de tercer orden. Y para encontrarla, tendremos que derivar tres veces la expresión dada, para finalmente intentar armar otra expresión en la que aparezca la derivada tercera. Las otras derivadas pueden o no aparecer y además no debe aparecer ninguna constante. Partiendo de la expresión igual a A por E a la X más B por X más C y recurriendo a conceptos muy simples ya visto en el análisis 1, presentamos aquí las derivadas primera, segunda y tercera, observando que las dos últimas son iguales entre sí. Llegamos finalmente a que y tercera es igual a y segunda, o bien y tercera menos y segunda igual 0, ecuación diferencial ordinaria buscada, en la cual se observa claramente que no aparece ninguna de las tres constantes originales A, B y C. De acuerdo a esta diapositiva, concluimos que la función original y sus derivadas, luego de halladas, se reemplazan en la ecuación y deben verificarla, tal como en las ecuaciones que trabajaban en la escuela. Es decir, una familia de funciones es solución si al reemplazarla en la ecuación diferencial ordinaria, la verifican. De acuerdo a los ejemplos presentados en esta diapositiva, comenzamos con el 7a. A partir de la expresión y igual a x a la cuarta sobre 16, es muy simple observar que su derivada primera es x cubo sobre 4. A continuación, vamos a nuestra ecuación diferencial y en el segundo miembro de la igualdad reemplazamos y por esta expresión. Entonces, x por raíz cuadrada de y es igual a x por raíz cuadrada de x a la cuarta sobre 16. Es decir, x por x al cuadrado sobre 4, finalmente x por x al cuadrado, x cubo sobre 4, que es idéntica a esta expresión, lo cual nos verifica que y igual a x a la cuarta sobre 16 efectivamente es solución de esta ecuación diferencial. A continuación resolvemos el ejemplo 7b. A partir de y igual a x por e a la x, obtenemos la derivada primera.
Luego, a partir de esta expresión, obtenemos la derivada segunda. Ambas expresiones, como se ve en la diapositiva, se reemplazan en el primer miembro de la ecuación diferencial dada. Es decir, en lugar de y segunda, ponemos 2 más x por y a la x. Menos 2 por, en lugar de y', ponemos 1 más x por y a la x. Más x por y a la x. Toda esta expresión se ve aquí abajo. Luego simplemente aplicamos operaciones algebraicas simples y llegamos a la expresión que se ve aquí abajo, la cual luego se reordena y fácilmente puede apreciarse que 2 por y a la x menos 2 por y a la x se cancelan. Lo mismo ocurre con 2x por y a la x menos 2x por y a la x, y esto queda 0, comprobándose que efectivamente y igual x por y a la x es solución de esta ecuación diferencial. De acuerdo a la definición de solución general, una ecuación diferencial ordinaria de, por ejemplo, tercer orden, tendrá 3 constantes arbitrarias, las cuales deben ser algebraicamente independientes, lo que significa que aunque hagamos operaciones algebraicas como sumar, restar, multiplicar o dividir, no podremos conseguir que haya menos constantes. En el ejemplo 8 tenemos una sola constante arbitraria, a, puesto que la ecuación diferencial dada contiene a la función y a su derivada primera y'. A partir de la expresión 1, y igual a por x menos x por coseno de x, y aplicando sencillas reglas de derivación, obtenemos la derivada primera y' que aparece aquí abajo. Luego ambas expresiones, la función y su derivada primera, se reemplazan en el primer miembro de la ecuación diferencial. Es decir, en x por y' menos y, reemplazamos y' por toda esta expresión y reemplazamos y por toda la expresión que aparece aquí arriba. Es lo que se ve en esta fila. A continuación, aplicamos propiedad distributiva y llegamos a obtener lo que se ve aquí. Luego reordenamos los términos y cancelamos a por x menos a por x y menos x por coseno de x más coseno de x, llegando a la expresión final x cuadrado por seno de x, con lo cual hemos comprobado que efectivamente la expresión 1 es solución de esta ecuación diferencial. GeoGebra nos muestra la solución general del ejemplo 8 para la expresión y igual a por x menos x por coseno de x mediante un deslizador que varía en el intervalo entre menos 5 y 5, cuya animación estamos viendo en pantalla. Aquí tenemos una o más constantes arbitrarias, las cuales se calculan a partir de condiciones iniciales dadas. Dejamos el ejemplo 9 a cargo de las alumnas y alumnos, puesto que es un caso particular del ejemplo 8 ya desarrollado. En el ejemplo 10 vamos a comprobar únicamente la solución general, quedando a cargo de las alumnas y los alumnos comprobar las soluciones particular y singular. Nuestra ecuación diferencial aparece aquí. Su solución general es a por x más 2a cuadrado, cuya derivada primera, muy simple, se reemplaza en el segundo miembro de nuestra ecuación diferencial. Entonces nos queda x por a más 2 por a cuadrado. Reordenando, queda a por x más 2a cuadrado, claramente se verifica dicha solución general. Nuevamente, utilizando un deslizador ahora acotado entre menos 2 y 2, GeoGebra nos muestra la solución general animada junto a la solución particular,
y igual a x más 2 y a la solución singular y igual menos x cuadrado más 8. Este trabajo fue realizado por las profesoras Gabriela Righetti y Vanessa Brunowski y la grabación fue hecha por quien les habla, ingeniero Roberto Pintos. Con lo cual damos por terminado este trabajo.